Bienvenidos a este primer episodio de Hilando las Finanzas, un podcast, proyecto de la Comisión Técnica de Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. En esta mesa hoy participamos la contadora Laura Muniz, la contadora Elaine Toledo, la contadora Karin Paz y quien les habla, Lisette Abondet. Es verdad, hace tiempo que venimos trabajando en estos temas y queríamos compartir con ustedes las conclusiones a las que venimos llegando, las conversaciones que hemos tenido con distintos actores en el mercado y hoy vamos a seguirles contando cómo llegamos hasta aquí. Bueno, toda la razón, Karim. En realidad tenemos muchas inquietudes en la vida profesional, en el día a día, y encontramos que a veces no tenemos espacios donde compartir experiencias o poder intercambiar ideas y opiniones. Muchas veces lo hacemos a través de las comisiones técnicas del Colegio de Contadores, como la nuestra, que es de ámbito financiero, y a través de la mailing list, que también tiene el colegio, pero siempre son para socios del colegio. Entonces nos venía oportuno poder compartir esto de una manera un poco más pública y masiva para que todos los colegas pudieran compartir sus experiencias, traer las inquietudes y poderlas generar un ámbito de mayor conocimiento para todos. Bueno, para empezar a hilar estos hilos de los que les comentábamos, se nos ocurrió empezar por todo el tema del financiamiento, que muchas veces las pequeñas y medianas empresas tienen que presentar información y no tienen una estructura adecuada para hacerlo. Entonces, bueno, ayudar en estos temas de financiamiento y otorgamiento de créditos. Es verdad, como dice Elaine, llegan a la comisión a través del mailing o a través de los medios de comunicación del colegio, consultas de los colegas. Los colegas se suelen plantear estas inquietudes y a veces también son dudas que le plantean los clientes a los colegas. Y bueno, justamente en este espacio es donde podemos compartir esas experiencias. Bueno, comenzamos, sobre todo nuestra inquietud principal al hacer este trabajo, hicimos una investigación en donde convocamos o entrevistamos a varios bancos funcionarios de bancos, de instituciones financieras, sobre algunos temas, algunas preguntas que hicimos, y nuestra inquietud principal era el rol que teníamos que cumplir nosotros como asesores profesionales en esta área. Y bueno, y las preguntas que les hicimos, por ejemplo, ¿qué tan necesaria es la actuación del contador en el proceso de solicitud? ¿Cuáles son los inconvenientes a los que se enfrentan las empresas? ¿Y cómo podemos asesorar a nuestros clientes para un proceso exitoso y una adecuada financiación? Bueno, como les decíamos, buscamos responder a estas inquietudes, principalmente las que comentaba Lisette, sobre el rol del contador en el proceso de la solicitud de financiación bancaria, y para eso tuvimos entrevistas con referentes de distintos bancos, entre ellos el Citibank, el Banco Santander, el Banco República, el Bandes, el Itaú, el Scotiabank, el BBVA, el HSBC y el Banco Santander, a quienes, bueno, les agradecemos muchísimo la colaboración y la amabilidad que tuvieron al contestarnos estas interrogantes. Y bueno, es acá que, a ver si nos querés contar un poquito, Laura, este proceso de preguntas o algunas de las preguntas principales. Para entender entonces el proceso de lo que vamos a compartirles a los videoescuchas, sería, hacemos preguntas y respuestas, que fue lo que hicimos con estas personas que tan amablemente nos contestaron todas las interrogantes que teníamos. O sea, en base a las preguntas que hizo Lisette, de cuáles eran las interrogantes que teníamos nosotros como profesionales, llegamos a las instituciones financieras y ellos nos respondieron esas interrogantes. Eso es lo que vamos a compartir hoy, Karim. Exacto, eso es lo que vamos a compartir, y si querés, Elaine, nos podés ir contando alguna de esas preguntas o la primera. Ahí va, la primera pregunta sería qué información contable y no contable debe presentar las empresas en el momento de solicitar un financiamiento. A ver, Laura, si nos puedes ayudar con este tema. Bien, esta respuesta no es única, varía según el tamaño y la naturaleza jurídica que tenga la empresa que va a solicitar ese crédito, ese endeudamiento en realidad, la calificación que tenga el Banco Central y el destino del crédito solicitado. Generalmente se suelen solicitar estados financieros completos de 3 ejercicios con un informe profesional que corresponda, dependiendo del nivel de endeudamiento también que tenga la empresa que está solicitando. El nivel de endeudamiento se mide por la responsabilidad patrimonial básica para bancos,
Tenemos ahí 3 niveles de escala, hasta el 5% de esa responsabilidad básica para bancos se presenta un informe de compilación, entre 5 y 15% revisión limitada y más del 15% se presenta un dictamen de auditoría. Para medir monetariamente esto y que quede claro para todos los que nos están viendo y escuchando, esta responsabilidad básica para bancos está medida 130 unidades indexadas. Está bien, alguien que me corrija de repente, 130. pero es el equivalente a 130 millones de unidades indexadas medidas en un trimestre, que equivalen básicamente a $1 millón a tipo cambio de hoy, para hacerlo un poco más claro. Y una cosa importante a tener en cuenta es que no solo el endeudamiento que se está solicitando tenemos que ver, sino todo el endeudamiento en el sistema bancario, en la central de riesgos, ahí podemos tener la información y eso es por lo que se va a ver qué dictamen se va. O sea, por todo el endeudamiento, no Por solamente todo el por el que se está solicitando. Ok, del trimestre estamos hablando. Y eso capaz que también estaría bueno aclararlo un poquito más, qué significa eso de todo el endeudamiento, ¿no? Todo el endeudamiento significa no solamente lo que se está solicitando, el endeudamiento que se está solicitando, que puede ser, por ejemplo, para la compra de una maquinaria, para ejemplificar con un caso concreto, sino también todos aquellos pasivos financieros que tenga la empresa al momento de solicitar ese endeudamiento. Entonces, porque a veces se piensa que solo se refiere a lo que se está solicitando, se considera solamente esa parte y no se tiene en cuenta de que en realidad la entidad financiera va a analizar todo lo que la empresa tenga ahí en ese momento. También teníamos una consideración especial respecto a qué pasaba si en algún momento se pasaban esas escalas del 5, del 15%, qué informe se tendría que presentar. Eso también estaba dentro de las interrogantes. ¿Alguien lo quiere comentar? Es cierto, si antes de eso, digamos, si el análisis hacia atrás del endeudamiento de la empresa en el ejercicio anterior, por ejemplo, alcanzó un nivel superior, se considera ese nivel superior. Es eso a lo que te referís, Sí. me parece, ¿no, Laura? Sí, perfectamente eso, sí, aclararlo porque a veces no se tiene en cuenta y de repente se prepara una información y después la entidad financiera nos solicita otra porque no es correcta esa que se presentó. Y eso termina alargando el proceso al final Exacto, del día. termina alargando el proceso, exactamente. Exacto. Entonces, esto nos llevó también a hacernos otras preguntas, o sea, ¿qué otro tipo de información suele solicitarse también a las empresas? No solamente esto. Entonces, de repente... Bueno, sí, por lo general van a pedir una información prospectiva donde se detalle todos los supuestos que se tomaron en cuenta para la elaboración. ¿Tá? Y se debe incluir el repago de la deuda y, obviamente, la compra ya sea la mercadería, la inversión que se hizo, ¿verdad? Tiene que constar en ese proyectado. También los flujos operativos, financiamiento que está tomando, los intereses, la amortización de capital, los costos variables y los costos fijos, considerar si es moneda extranjera, si es UI además, y el estado de situación patrimonial y el estado de resultado proyectado por el periodo de repago de la deuda. O sea, dice que si además de presentar los estados financieros, deberíamos estarlos acompañando con información proyectada. Y en esa información proyectada, bien decías, viene el flujo de fondos en el que se debe distinguir los flujos operativos, los financieros, los fijos y los variables, ¿no? Sí, y sobre todo, que después lo vamos a hablar, sobre todo la deuda que se está asumiendo, ¿verdad? El prepago, o sea, la interés, la amortización, no solo la amortización del préstamo, sino también incluir en el activo lo que se está adquiriendo, ya sea mercadería, ya sea bienes de uso, y por lo tanto incluirlos en la amortización o en los costos. O sea que, como bien decís, no es solamente los flujos de fondos proyectados, sino que también se debería estar proyectando estado de situación patrimonial, se deberían estar proyectando los estados de resultados y quizás también, si esto está impactando inversión de bienes de uso, los cuadros de bienes de uso, es decir, los estados completos prácticamente, ¿no? Bien, también tenemos otro tipo de información que se suele solicitar. Sí. De repente, ¿cuál es la información que suele solicitar? Estados patrimoniales de los directores, que también están evaluados, y bueno, y ahí tenemos que considerar poner todo lo que corresponda. También, si tenemos un proyecto de inversión involucrado, tenemos que considerar otras cosas,
como bueno, La justificación justificación financiera. del proyecto y presentar todo lo que necesitamos para esa financiación. Así que ahí decías que además de los estados financieros de las empresas y además de información relacionada a la empresa, hay alguna información que está relacionada a la solvencia de los propietarios o directores, ¿no? Y eso se refleja en un estado de situación patrimonial y ese viene acompañado de una certificación notarial, ¿no? Notarial. Ahí habría otro profesional que interviene, ¿verdad? Perfecto. Y en definitiva, capaz que hay en esta consideración que había que tener con respecto al proyecto de inversión, hay que hacer un análisis de la viabilidad técnica y el análisis de la viabilidad financiera del proyecto y toda su justificación comercial. Es así. Dentro de esa información también que estaba mencionando Elaine, también está la clásica que es más común tenerla un poco más presente, que son los certificados de estar al día con DGI y BPS, así como las declaraciones juradas de los últimos 3 ejercicios. Esa es un poco la información que tenemos más fresca, que sabemos que seguro la van a solicitar. Eso también se debe adjuntar dentro de todo lo que ya hemos venido hablando. Ese formulario 1050, la declaración jurada. Ese formulario 1050, sí, exacto. Exactamente, bien. Y en todo caso, también hay que tener en cuenta si se trata de una empresa individual o si se trata de un conjunto económico, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué pasa con el conjunto económico? Con el conjunto económico también tenemos que presentar generalmente los estados de situación, estado de resultados, y el estado de resultados proyectados también de forma consolidada. Y generalmente lo que te piden son los consolidados de ese conjunto económico. De las empresas que constituyen constituyen el conjunto, claro, el conjunto económico. Que ahí, sí. Por más que sea una sola la que esté haciendo la solicitud, si pertenece o está dentro de un conjunto económico, hay que considerar los estados de las otras empresas. De todos, exacto, sí, exactamente. Y de hecho también si se presenta esta solicitud de endeudamiento, se realiza pasado la fecha de balance, también se deben de presentar un postventas, luego del cierre del ejercicio, para evaluar también cómo vienen presentadas las ventas en este ejercicio. Exacto. Exacto, y ahí también hay una actuación del profesional, ¿verdad? Hay que ir a certificar esas ventas y hay que entregar ese informe con un detalle mensual. Exacto. Es decir, si han pasado 3 meses después del cierre de balance, las ventas de cada uno de esos 3 meses, mes por mes. Mes por mes, exactamente eso. Mes por mes, exactamente. Otro tema importante es que van a pedir toda la documentación jurídica, ¿verdad? Contratos, estatutos, contrato social, estatutos, y el formulario B, de quiénes son los integrantes, los accionistas, los representantes, los beneficiarios finales, todo lo que se tiene que presentar en el Banco Central. Ese formulario B se presenta al Banco Central y en general es fácil recurrir al escribano para solicitarlo o para encontrarlo. A veces uno no lo tiene tan presente, uno como contador o colega, sin embargo es algo que frecuentemente se consulta al escribano para tenerlo. Otra particularidad que teníamos cuando estamos hablando de los proyectos de inversión también para analizar estaba el tema de los covenants. No sé si Karim de repente querés explicarlos. Y los covenants, esa palabra que a veces surge nueva para alguno cuando se topa la primera vez con alguna situación de estas, suelen ser acuerdos entre partes. Esto surge entre el banco y la empresa, ¿verdad? O las empresas. Y ahí son acuerdos y pueden ser acuerdos de hacer, acuerdos de no hacer, o si no, directamente de mantener determinados ratios. Dentro de los acuerdos de hacer, si la empresa se compromete a que va a tener un determinado crecimiento, que va a realizar apertura de sucursales, que va a hacer determinadas inversiones, ese acuerdo de hacer, esa obligación está y se pacta así. A veces hay acuerdos de no hacer. Definitiva es de, no tener a veces cambio de propietarios. No reducir los empleados, la plantilla, ese tipo de cosas. Y hay veces también que es no hacer retiros de directores. Claro. Ese es otro que lo ponen bastante también. No cambiar el equipo responsable, digamos, que lo está llevando adelante. No hacer retiros de accionistas. Bien. No hacer retiros de efectivo. También suele haber no cambio de responsables sin comunicar al banco, porque en definitiva el banco está confiando en una determinada gestión o administración, exacto. Y después dentro de los ratios o de los acuerdos relacionados con relaciones entre partidas, a veces eso surge directamente de analizar la información proyectada que presenta la empresa,
es la de mantener determinado ratio de liquidez, determinada, si se hacen prueba ácida, determinada prueba ácida tiene que tener ese determinado valor, determinada relación deuda-patrimonio, determinada relación de apalancamiento, y algún otro ratio que surja de justamente el análisis de la información que la propia empresa está presentando y que realiza en conjunto con el analista de crédito del banco, ¿verdad? Y muchas veces también lo que se da son visitas a las empresas, porque también ahí evalúan, bueno, cómo está la empresa, conocen a los responsables y todo eso también ayuda a tener una idea de cómo está funcionando la empresa y cómo está posicionada. Está claro que nosotros lo que estamos hablando hoy acá es de nuestro relevamiento que hicimos con los distintos bancos. Y ojalá tengamos acá en instancias posteriores alguno de los que nos contestó y nos dijo esto para poder charlarlo directamente con ellos y intercambiar, ¿no? Todo esto que a veces queda como un poco pesado porque son números, porque son conceptos, porque son, ¿no? Pero bueno, está bueno tener esa entender la otra parte también, claro. Y qué es lo que reciben ellos de parte nuestra para entender el porqué a veces de las solicitudes, ¿no? Eso es importante poder compartirlo. Porque esta inquietud que teníamos era porque veíamos que algunos de nuestros clientes o nos llegaban las inquietudes de que se demoraba mucho. Es verdad, en el proceso de financiamiento se demoraba mucho. El cliente iba, venía con la información. Y entonces empezamos a buscar, a ver qué era lo que estaba o cómo nosotros podíamos ayudar. Nuestro rol para ayudar y flexibilizar y aportar valor en este proceso. Bien, ¿qué otra información se puede obtener más allá de la que mencionamos hasta ahora, que es información que la entidad financiera solicita al cliente, el cliente nos traslada a nosotros porque requiere un trabajo técnico, pero qué otra información se puede solicitar que no es técnica y se puede encontrar por otros medios que no sea a través de la solicitud al cliente? Antes, capaz que una mención breve para lo que es el sector agropecuario. Bien. Una mención cortita, y ahí es a toda la información que mencionamos se suele solicitar la declaración o el anexo de semovientes y la declaración de DICOSE en el caso de que corresponda. Entonces, esto que decíamos hace un ratito, conocer la empresa, a nosotros nos hace mucho sentido tener un conocimiento del negocio del cliente, así como al banco también le hace sentido ir a conocer de qué está hablando cuando está otorgando ese determinado crédito, con qué tipo de empresa, ¿no? Y ahí sí, de repente pasamos claro. Cada vez que una institución financiera va a dar un crédito, seguro que les va a hacer el informe de clearing, Lideco, la central de riesgo del Banco Central, ¿verdad? Y bueno, y toda la información que pueda recabar de historia y de conocimiento del cliente, como dice Karim, ¿no? Que es importantísimo. Para nosotros como profesionales, para poder volcar y hacer los proyectados, tenemos que conocer al cliente y el banco va a hacer eso también, ¿no? Claro, claramente. También le preguntamos a las entidades si habían determinados formularios que proporcionara esa institución y que ya estuvieran preformados, y a esos también nos contestó que no tiene una exigencia de formato determinada. Sí, generalmente se utilizan algunos formatos que algunos bancos ya tienen, pero no tienen, digamos, un formato exacto cada banco como para todo tipo de información. Sí, lo que hicieron énfasis en las notas de los estados financieros, hicieron mucho énfasis en que las notas deberían de ser lo más completas posibles, explicativas, justamente porque eso es parte también de, cuando ellos lo leen, conocer un poquito a la empresa, al negocio, y por qué hay determinados números puestos en esos estados financieros y le dan un poco la razón de ser. Entonces en las notas fue lo que hicieron más énfasis porque lo ven como sumamente relevante dentro de las cosas que presentamos como profesionales frente a ellos. O sea que se ha hecho bastante hincapié en lo que son los estados financieros, en las notas, y en definitiva ahí hay un par de instituciones que encontramos con formulario predeterminado, el resto no. Y en cuanto al estado de responsabilidad, sí, cada banco cuenta con su formato. Nosotros también conversamos con los bancos sobre qué otro tipo de información de la que se presenta o qué grado de intervención se necesita del profesional o de los colegas, qué grado de intervención nuestra se necesita en la elaboración de esta
información a presentar, en toda la que tengamos que presentar. En la respuesta que recibimos ahí es que entienden que el profesional debe intervenir en toda la información que se presente. No es algo que se presente en forma independiente sin el análisis de un profesional o de un colega nuestro o de nosotros mismos al momento de hacer la solicitud de crédito. Y sobre todo, como decíamos, que el profesional conozca al cliente, el negocio del cliente y la necesidad por la cual está solicitando ese financiamiento, porque así es cuando se presenta mejor la información y es clara. Y ahí una de las cosas que conversábamos con los bancos es con qué obstáculos y qué dificultades se han encontrado en su experiencia en este tipo de solicitudes. ¿Qué es lo que consideran que enlentece el proceso y qué es lo que consideran que no viene completo o lo que sea? Ya hicimos bastante hincapié en el tema de las notas y también a veces nos han comentado que suele venir información o suele presentarse información inconsistente, o entre las notas y los estados, o entre los estados y las proyecciones. Entonces, en definitiva, ahí habría que hacer un trabajo de análisis, de coherencia entre toda la información que se está presentando y las proyecciones respecto del negocio y la empresa, ¿no? Sí, algunos de esos obstáculos ya los hemos mencionado a lo largo de la charla. Bien reiteraste algunos de ellos ahora, Karim. También tenemos algunas, más que obstáculos, en realidad son pequeños detalles que hacen que se demore el análisis porque se circulan mail de que faltó esto, mándamelo, y entonces ahí se enlentece con cosas mínimas, como es, por ejemplo, poner el número de presentación de declaración jurada, que muchas veces se envía, como decíamos hoy, uno de los requisitos era la 1050, formulario 1050, que va sin el número de presentación. Entonces es un detalle muy menor, pero importante, que debería tenerlo, y también atrasa todo este proceso. También encuentran con que los estados a veces no van acompañados de un timbre profesional, los envían sin el timbre. Ahí a veces hay flexibilidades en cada uno de los bancos que lo pueden solicitar y no pasan mayores demoras, mándamelo o lo pegan y ellos mismos, pero no es una práctica habitual, no es lo que debería suceder. Deberían ir acompañados con la firma y el timbre profesional correspondiente. También mencionaban que la apertura de activos y pasivos muchas veces no venía acompañada, entonces les dificultaba mucho también entender qué era lo que involucraba adentro. Entonces no solamente las notas, sino también los detalles de los activos, de los pasivos, bienes de uso, bienes de cambio que también se solicitan, el costo de venta además. Y los deudores, los acreedores, bien, que los piden desagregados, sobre todo en un proyecto de inversión grande. Exacto. A veces no vienen. Sí, entonces no son obstáculos como para que se imaginen algo muy grande que perjudique, pero sí que enlentece todo este proceso de la solicitud del crédito, ¿no? Es cierto. Y también en el caso de las proyecciones, las dificultades con las que se encuentran a veces relacionadas a las proyecciones es que no cubren todo el periodo de repago de deuda, o a veces si la deuda que se está solicitando tiene un periodo de repago menor que una deuda existente, se debe considerar esa deuda existente anterior que tiene un periodo de repago más largo y se debe cubrir todo ese periodo. Eso suele ser una información que desde el momento que se preparó, si se preparaba por todo el periodo más largo, ya era un trabajo que quedaba concluido ahí, se presentaba completo, ¿no? O sea que eso también hay que... Sin duda que estamos hablando de que tiene que haber una participación activa de nosotros, de los profesionales que estamos asesorando y que tenemos. Y bueno, y a veces no lo logramos, o no logramos conocer al cliente, o no entendimos el negocio, o no le prestamos atención al destino de esa la necesidad de esa financiación, exacto. También. Todo eso nos lleva, perdóname, Lisette, que te corte, pero todo eso nos lleva también a ver la oportunidad de mejora que le encontramos a todo esto, ¿no? Entonces... Sí, estaba pensando también en los conjuntos económicos, que también detallar bien las transacciones entre una empresa y otra, porque podemos poner el consolidado, pero si el banco no te entiende o el técnico que analiza saca ratios, pero no entiende por qué están relacionadas las empresas, es muy difícil también el análisis. Y todo eso también enlentece, Laura, como tú decías. Claro. Dentro nos hablaban los que entrevistamos que las oportunidades de mejora, ellos entendían que venía, de lo que estamos hablando, conocimiento del cliente, ser activos,
proactivos y además de mejorar la capacitación, sobre todo en la normativa contable y en la normativa banco centralista, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para poder solicitar y qué documentación van a pedir? Y una capacitación en los formularios de proyección, ¿verdad? Que a todos nos cuesta mucho y que a veces no logramos. Pero estamos más acostumbrados a analizar información del pasado que a proyectar información. Y eso es lo que de pronto hay oportunidad ahí para ponernos a trabajar sobre finanzas y analizar las proyecciones. Que es un poco también las recomendaciones que nos dieron las instituciones financieras, ¿no? Ellos veían como una oportunidad de mejora también para nosotros, para el colectivo de profesionales, estar en una capacitación permanente, estar actualizados sobre toda la normativa y sobre todas, de repente sale un formulario unificado para poder hacerlo y si el colega, el profesional no está ayornado con esa información, no lo va a saber y seguramente presente algo que no está vigente. Entonces eso también lo veían ellos como una oportunidad para que lo que resume es eso, una capacitación continua de los profesionales para poder facilitar lo que somos intermediarios entre el cliente y las instituciones financieras. Entonces ser como un socio más en esa conjunción del negocio para la solicitud y poder facilitarles y mejorar los tiempos. Creo que por acá hicimos un resumen de todo nuestro trabajo, ¿verdad? Toda la comisión técnica, que no somos más que nosotros 4, estuvo abocada a este trabajo y bueno, y ojalá podamos tener en breve invitados que nos puedan dar esa mirada de distintos ángulos, ¿verdad? O sea, las instituciones financieras, poder tener alguna empresa también que nos ayude, al Banco Central, que nos ayude también a hilar este tema en particular. Que nos ayude a continuar siendo este rol de nexo entre empresas, instituciones y escuchar, como decís bien, Lisette, las distintas campanas que hay y los distintos actores, porque en definitiva nuestro rol es de asesorar y de acercar o quisiéramos ser ese puente entre ambas partes, ¿no? El que nos podría estar tocando trabajar desde el lado de la institución financiera o nos podría estar tocando trabajar desde el lado de la empresa que lo está solicitando. Así que en definitiva está bien, como decís, entender las dos partes, ¿no? Y bueno. Muchas gracias por acompañarnos y por sumarse a esta nueva aventura y acompañarnos y escucharnos. Y bueno, está abierta también la comisión a recibir inquietudes, a recibir experiencias. Propuestas de temas, que podamos ponerlos acá frente a todos y que lo podamos analizar. Eso también estamos... Y juntos ir construyendo, ¿verdad? Este conocimiento y esta riqueza que nos puede brindar. Ahí tenemos distintos medios para que nos lleguen esas consultas, seguramente en las redes del colegio y van a estar disponibles en el link que podamos revisar, pero bueno, si quieren las recordamos, están en Instagram, el colegio lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en X, lo pueden buscar en LinkedIn, lo pueden buscar en Facebook o la propia página del colegio y si no, el correo comisiones@cca.com.uy. Exacto. Y les dejamos todas las direcciones en la página. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Chao, hasta el próximo episodio.